Buenas, mi nombre es Rubén Vergara. Hoy voy a hacer la presentación y responder la pregunta de qué habría ocurrido si los conservadores ganaban en la guerra de 1876. Bueno, pues para darles un contexto breve, la guerra de 1876 fue un conflicto civil entre liberales radicales y conservadores. Aunque el conflicto fue nacional, el detonante principal fue el control de la educación, especialmente entre el Estado liberal y la Iglesia Católica. En esta parte ganaron los liberales, lo que permitió que siguiera vigente un proyecto federal y laico por unos años más. Sin embargo, si hubieran ganado los conservadores, el rumbo del país habría sido muy distinto, como lo veríamos más adelante. ¿Qué defendían los conservadores? Bueno, pues para entender lo que había pasado, primero hay que tener claro lo que defendían los conservadores en esa época. Los conservadores querían un Estado central fuerte, una educación religiosa, el mantenimiento del poder en la Iglesia Católica y en la vida pública, defendían el orden, la autoridad y la moral cristiana. Según el autor Luis Javier Ortiz, el objetivo de muchos líderes conservadores era lograr una paz científica, es decir, como una estabilidad basada en el orden, la fe y la obediencia. O sea, tenían principios, se puede ver aquí que los conservadores tenían principios liberales, pero también eran un poquito más tradicionalistas y pues sí, más arraigados a la fe católica o a la iglesia. Vale, ¿y cuáles habrían sido las consecuencias inmediatas sobre una victoria conservadora en el 76? Pues uno de los factores primeros sería la educación, una de las bases principales del conflicto. En lugar de escuelas laicas y estatales, la educación habría sido en manos de la Iglesia Católica. Las enseñanzas, la ciencia, la filosofía crítica o ideas liberales habrían sido limitadas. Esto habría frenado mucho el surgimiento de una clase intelectual laica y moderna. El centralismo anticipado en el poder. El país habría abandonado ante el modelo federal los estados soberanos, la centralización del poder, que se dio con la Constitución del 86, tal vez se habría implantado mucho más adelante o prácticamente a inicios del siglo XX. Menor libertad de prensa y expresión. El gobierno conservador habría salido más victorioso, habría restringido periódicos de los liberales, cerrado escuelas laicas y habría perseguido las ideas liberales y había más reprensión en la población, sí, y más vigilancia. También tendremos que hablar el impacto a largo plazo. Tenemos que también hablar de las consecuencias, cómo habría sido las consecuencias inmediatas, pero también las de largo plazo, la victoria conservadora. Una regeneración anticipada, según el autor Malcolm X, la regeneración impuso un orden conservador, la religión y la educación y el autoritarismo. Si los conservadores ganaran en 1876, este proceso habría adelantado sin necesidad de que Rafael Núñez llegara al poder. El desarrollo desigual y atraso científico. Un país con una educación controlada por la iglesia probablemente habría sido un avance muy lento en la ciencia, en la técnica y el pensamiento crítico. Las élites conservadoras muy probablemente habrían frenado reformas sociales, derechos ciudadanos y ideas de laicismo. Estabilidad con menos democracia, se volvería un estado un poco más autoritario, tal vez el país habría evitado algunas guerras civiles posteriores, pero a cambio un régimen muy autoritario y con menos participación política y ciudadana. Pues para dejar en conclusión y pues una reflexión final, si los conservadores hubieran ganado la guerra, Colombia habría tenido una educación confesional obligatoria, una centralización temprana del poder y una posible paz autoritaria, pero a costa de un pluralismo, la libertad y el progreso científico se verían muy mermados. Habría tenido una regeneración anticipada y tal vez con más orden, pero también con menos espacios para diversidad y política social. Esto nos lleva a preguntarnos si vale la pena la estabilidad impuesta o la libertad en un conflicto.